Che, nos estamos preguntando qué pasa con el caso de la estafa cripto de Milei. ¿Qué pasa con las sospechas de soborno, de coimas? Digo, ¿qué está pasando en la gente? ¿Qué es lo que se viene ahora? El gobierno salió a operar ayer. Lo primero que hizo es salir a operar encuestas rápidamente. Dijo, bueno, para algo contratamos consultores carísimos. Recordemos que muchas consultoras laburan para el Estado, laburan para Milei directamente. Digo, Milei, el Estado les paga para eso. Hay un montón de consultoras contratadas. Y lo primero que hizo el gobierno, y es parte de la estrategia del gobierno, es salir rápidamente a operar encuestas. A decir, che, esto no le hizo nada a Milei. De hecho, lo benefició. Sí. O sea, vos estás viendo un presidente que está acusado, denunciado y investigado por estafa, con sospechas de coima y soborno, un gobierno que está hasta las manos, y el gobierno sale a decir que esto lo beneficia. Bueno, esto me suena de algún lado. Esto me suena. Yo siempre recuerdo lo que fue nuestro 2019. A veces la gente, a veces nos olvidamos todos, ¿no? Lo que fue el 2019. En el 2019, Macri asesinaba a un gatito bebé en vivo, le cortaba la cabeza, y al otro día los medios te decían, no, esto lo beneficia a Mauricio Macri. Está creciendo la imagen positiva del presidente de la nación. Hacían exactamente lo mismo. Con la misma encuestadora. Lo mismo, las mismas encuestadoras con lo mismo. El final de la historia ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué terminó pasando? Le ganó Alberto Fernández, Alberto Ángel Fernández le ganó en primera vuelta. No en balotaje, por medio punto, por 3 votos. Le ganó en primera vuelta. Todo el año, todo ese 2019, los medios oficialistas, los periodistas ultraoficialistas y las consultoras oficialistas, también pagadas por el Estado Nacional, decían que Macri crecía en imagen positiva, que la imagen de Macri estaba mejor que nunca. Y de hecho lo sostuvieron hasta el último día. El último día, antes de las elecciones, las encuestas decían que había un empate técnico en la primera vuelta entre Alberto Fernández y Macri. Un empate técnico. Le terminó dando una paliza a Alberto Fernández, Alberto Fernández, que en ese momento, o sea, estaba bastante alejado de lo que podía ser una candidatura. Seguía metido en la política, pero digo, no era una persona de renombre. No, de hecho también decían, entre otras cosas, que Vidal iba a arrasar en la provincia, cosa que no tampoco ocurrió por lejos. Ganó Kicillof en aquel momento. Le pegó una paliza a la persona que tenía la mejor imagen del país, porque no solo lo hacían con Macri, no solo lo hacían con Macri en 2019, sino también lo hacían con María Eugenia Vidal, a la que vendían como la persona con mejor imagen del país. La dirigente política con mejor imagen del país era María Eugenia Vidal, en su momento gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof llegó y le pegó una paliza directamente. Toc, toc, la destruyó. Toc, toc, es la historia. Te llama a la puerta y te dice, María Eugenia, vas a ser candidata a presidente de los argentinos. Para eso sirve la historia, para eso sirve la memoria, para que no nos olvidemos de estas cosas. Pasaron ya varios años, obviamente estamos hablando de algo que ya pasó hace 6 años. Está bien que algunos no se olviden, pero no hay que olvidarse de esto. Bueno, el gobierno, con el libreto de los mismos, porque recordemos que, a ver, el asesor principal de Milei, Santiago Caputo, que en su momento laburaba para Jaime Durán Barba. Digo, son los mismos mecanismos que usaba en su momento Durán Barba, Marcos Peña, que aunque nos vendan que Santiago Caputo no tiene similitudes con Marcos Peña, tiene muchas similitudes con Marcos Peña. Santiago Caputo estaría muy enojado si estaría escuchando esto porque lo odia a Marcos Peña, pero tiene muchas similitudes con Marcos Peña. Marcos Peña hacía lo mismo. Santiago Caputo está haciendo lo mismo. El gobierno está haciendo lo mismo. Salió a operar encuestas inmediatamente donde muestran barbaridades, ¿no? Y encima las muestran a través del periodista, la que nosotros vimos, la que todo el país vio, que la arreglan las entrevistas, que hacen su programa, muestra las encuestas que está operando el gobierno, que el gobierno creció en imagen positiva, que está perfecto, que tiene más de 50 puntos de aprobación, incluso después de la estafa cripto. Esto es lo que te quiere contar el gobierno, que mejora la imagen de Javier Milei envuelto en sospecha de corrupción, gravísimas, gravísimas, que lo está mirando todo el mundo, que es tapa de todos los diarios del mundo, pero negativamente, por lo que está pasando, que está siendo investigado en Estados Unidos, donde está llegando, donde está aterrizando en estos momentos Javier Milei. Allá se está armando una mega causa por la estafa cripto. Ahí mismo. Y este gobierno sale a operar ahora eso. Bueno, ¿qué está pasando en la realidad? ¿Qué dicen las consultoras? Algunas incluso pagas por el gobierno y otras no. ¿Qué están diciendo las consultoras? A ver, vamos a repasar estudios para ver si esto realmente pega o no en la imagen de Milei. A ver, ¿qué están diciendo las consultoras?
Suban Córdoba, para mí la más importante de todo esto. ¿Ha escuchado o leído algo del tema CryptoGate? Le preguntó a la gente, porque acá primero lo que hay que saber es si la gente está enterada de esto. Sí, llegó el mensaje. En el gobierno te dicen que todavía no llegó a la gente, que la gente no tiene idea. En Casa Rosada vos vas a preguntar, te dicen, no, la gente ni se enteró lo que es esto. Bueno, la gente ya está muy enterada de esto. El 88%, 87.9%, por ejemplo, en este estudio de Suban Córdoba, que le preguntó a la gente, ¿ha escuchado o leído algo del tema CryptoGate, la venta de criptomonedas y el presidente Milei? Sí. Un 87.9%. Apenas un 11,5% te dice que escuchó del tema y no tengo mucha información. Pero no, ya todos... Y ya sabe del tema, pero no tiene mucha información. Pero un 0.6 apenas no sabe, que bueno, eso no, es casi... no representa la nada misma. O sea, casi en un 100% la gente ya sabe de este tema. Y esto es muy importante, porque ya estar informado de esto es un problema para el gobierno. Es algo que no pudo tapar. Que hizo todo lo posible por taparlo y no pudo. Que no hubo anuncio de Adorni que entre justo para esto. Que no hubo ninguna operación de nada para tapar esto. El 99.4% de la población ya sabe de qué se trata la estafa de Milei. Punto final. Y eso es un problemón. Eso es un problemón para el gobierno. Sigamos, porque este estudio tiene muchas cosas, pero también hay otras consultoras. A ver, más del estudio de Suban Córdoba. El CryptoGate es la mayor crisis de Milei desde que asumió. Esta es la definición. El CryptoGate es la mayor crisis de Milei desde que asumió. ¿Qué dice la gente? El 66,7% está de acuerdo. El 24,9% está en desacuerdo. Bueno, evidentemente, entonces ese tipo de gente debe pensar que entonces hubo otra mayor crisis. Claro. Y eso es debatible también. Y un 8,4% dice que no sabe. Y acá si quieren lo debatimos, ¿no? ¿Es la mayor crisis de Milei desde que asumió? Yo creo que sí. Tuvo varias. Sí, hay un tema ahí que es lo que representa para cada uno una crisis. Porque, por ejemplo, para mí, yo te puedo decir, sí, obvio, desde la crisis política del gobierno de Javier Milei, sí, pero si miro para atrás, la crisis social, económica y los sueldos planchados es mucho más grave y yo lo reconozco como una crisis. Entonces también hay que entender eso. Tenemos varias crisis. A ver, hay varias crisis de este gobierno que tuvo el año pasado. Tuvo el veto a los jubilados. La crisis de las universidades para mí fue lo más relevante hasta ahora, había sido lo más relevante junto a la causa alimentos. Claro. Para mí la causa alimentos que destapa nuestro medio es un parteaguas, hubo un parteaguas ahí. Y después le siguió ahí la crisis de las universidades. Hasta ahora, yo creo que sí esta es la mayor crisis que sufrió Javier Milei. Lo vemos con las consecuencias que hay. Que el gobierno haya entregado, ficticiamente si quieren, la cabeza de Santiago Caputo, por más que sea una estrategia, una pantomima, que salga Guillermo Franco, Manuel Adorni, a pegarle a alguien del Triángulo de Hierro, nos dice que la crisis es terrible. Sí, porque aparte es algo que no estaba planeado por ello, porque a ver, podemos hablar del ajuste a los jubilados, estaba planeado por ellos, la idea de los alimentos estaba planificado, esto se le salió de las manos, esto no estaba dentro del plan de básicamente que quede como un boludo de mínima y como un estafador de máxima, claro, como un corrupto de máxima. El mal menor era que quede así, que quede como una especie que no sabe, que es inútil y demás. Prefieren venderlo así, claramente. Digo, si vos ya tenés un presidente que lo vendés como un estafador, te tenés que dar media vuelta y tenés que ir, básicamente. Sigamos, que estaba interesante esa placa. Estamos viendo un estudio de Suban Córdoba después de lo que fue la estafa cripto. Son los primeros números que se ven de Milei después de la estafa cripto. Javier Milei actuó como ciudadano desde su cuenta personal, que es lo que quiere vender el gobierno. El gobierno está tratando de instalar que en verdad Javier Milei actuó como un ciudadano más, no era presidente en ese momento, y en ese contexto se da la estafa. Bueno, el 56.4% está en desacuerdo con esto. O sea, cree que Milei actuó como presidente, no como ciudadano. Un 39.5% dice que sí, que está de acuerdo, que fue algo particular. Por eso así lo está vendiendo el gobierno y por eso se armó lío en la entrevista con Johnny Viale, porque Javier Milei estaba yendo en otra dirección, estaba actuando como presidente y no como ciudadano. Claro. Por eso vende que el Estado lo iba a defender. No, bueno, pero ahí también habría que, a esas 39,5 todavía quizás no le llegó la información de que, por ejemplo, ayer fuera de su horario laboral, sino tipo 11:30, el presidente firmó un decreto, 11:30, para que el Banco Nación sea una sociedad anónima. Entonces, ¿estaba fuera de su horario personal?
No, ¿De su horario profesional? No, estaba cumpliendo la rol del presidente y quizás en ese momento estaba haciendo un RT. Claro. ¿Cómo hacemos? Tal cual. Claramente, digo, el presidente 24 horas, 24 por 7, los 7 de la semana. Va a tener que aguantar 3 años más como presidente si quiere hacer la estafa que quiera cripto, como quiera él, desde su cuenta personal y demás. Va a tener que esperar unos años, no sé, hasta 3 años más o no sé, los años que sean necesarios. Va a tener que esperar. Por ahora va a ser presidente hasta que deje el mandato. Si él quiere, no sé, ser un ciudadano común y dedicarse a la criptomoneda, a ser empleado de estos chantas, va a tener que esperar un poco. Por ahora, si lo quiere hacer, va a tener que esperar un poquito. Porque por ahora es presidente de la nación. Javier Milei debería actuar como presidente del país y no como influencer. Es una de las consignas de esta encuesta de Subán Córdoba. El 83% obviamente está de acuerdo. Obviamente, o sea, Javier Milei no es un influencer. Tal vez lo era antes, tal vez llegó así. Tal vez era un influencer y demás. No, bueno, ahora debería actuar como presidente de la nación. El 83% está de acuerdo con esto, según esta encuesta de Subán Córdoba. Un 12,8% está en desacuerdo. Bueno, no sé, que pongan a un actor como presidente, no sé, que pongan otra cosa. Y un 4,2% no sabe. Seguimos más con los números de Milei, los números que deja Milei. ¿Qué pasa con la imagen de Milei? ¿Qué está pasando con la imagen de Milei? A su criterio, preguntó esta encuesta de Subán Córdoba. Ahora en un rato vamos a hablar con Gustavo Córdoba. Atención, en un rato vamos a hablar con Gustavo Córdoba, que es el titular de la consultora que armó esta encuesta. Tenemos números de otras encuestadoras también, ahora estamos con la de Subán Córdoba. Uno de los ítems también es a su criterio. ¿Hubo o no hubo estafa a los inversores que compraron la criptomoneda que promocionó el presidente Milei? Y esto es grave. Casi el 60%, 59,9%, nos dice que para ellos hubo una estafa. O sea, para el 60% del país, y acá ya no hay núcleo duro, no hay nada. Para el 60% del país hubo una estafa de Javier Milei a los inversores que compraron la criptomoneda. Debería ser para un 100% porque claramente hubo una estafa, pero no importa. Hay mucha gente que a lo mejor le va a tomar unos días que le caiga la ficha. Le va a tomar seguir viendo el destape todos los días, como está pasando, que tenemos récord de audiencia todos los días. A lo mejor de a poquito va a ir llegando. Pero para un 60% hubo una estafa. Seguimos. Ahí estamos viendo que esto es interesante. Dentro de ese universo estamos viendo la discriminación por género, grupo etario, que esto es importante. Y vemos que en el femenino, en el público femenino que opinó en esta encuesta, más del 62% opina como una estafa. En la parte masculina baja un poco, un 56,7%. Estos son números que vamos viendo de Milei desde que asumió, incluso en las elecciones, ¿no? Como el público masculino siempre somos más boludos, vamos a decirlo. Siempre en su mayoría apoya, en algún sentido, siempre los números dan desfavorables en el femenino, en el rango femenino, en el género femenino, contra Milei, y el masculino siempre es un poco más favorable. Le doy la bienvenida también de paso a Lu Espíndola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Buen jueves para todos y todas. Sí, las mujeres vamos a salvar el mundo. Sí, ¿no? Sépanlo. Parecerías. Poneme de vuelta esa placa. Que le da la razón a Lu eso. Volvimos mujeres. Esto le da la razón a Lu. Ahí estamos viendo. Esto sí. Después el grupo etario, que también es muy interesante. Y acá hay un dato. De 16 a 30 años. Esa le jode, ¿eh? Esta le jode. De 16 a 30 años, el 60% cree que hubo estafa. Y esto es un problema porque este es el actor político de Milei. Este es el que lo vota a Milei. Este es el votante de Milei, de 16 a 30 años. Después, obviamente, crece mucho en los mayores de 60, en los de 31 a 45 años, también sigue creciendo mucho. Baja un poco en 45 a 60 años, pero hay un rango ahí del pibito cripto, masivo, bro, que cree que hay una estafa. Que son, aparte, los que más saben de esto. Claro. Son los que más saben de esto y ellos creen que hay una estafa. O sea, el rango etario que más sabe sobre cripto es de 16 a 30 años. Ese rango etario en su 60% cree que hubo estafa. Que Milei estafó a la gente a través de la criptomoneda. Y esto es un dato bastante negativo para el gobierno. Sí, para Javier Milei. Es la primera vez que le da tan en negativo una encuesta en ese rango etario. Exactamente. Generalmente este rango etario siempre le da positivo al gobierno. Siempre, siempre.
Vos preguntás lo que sea y siempre es favorable a Milei. Siempre es lo más favorable a Milei, este rango etario, de 16 a 30 años. Bueno, acá le dio bastante mal, ¿eh? 60% cree que hubo una estafa. Seguimos viendo y muy interesante, esto fue publicado en las últimas horas por la encuestadora Subancórdoba, estos números que estamos repasando. Si estás en YouTube estás viendo los gráficos de torta que estamos viendo, si estás en la radio te lo estoy contando. ¿Qué pasa con la imagen de Milei? ¿Cómo golpea el escándalo cripto y las sospechas de soborno de Karina Milei, de Javier Milei? ¿Cómo pega en la imagen de Milei y en la imagen del gobierno? Estamos en un año electoral, esto es para tomarlo, no es joda esto, estos números en un año como este, estamos ingresando a marzo, no es joda, se viene el cierre de listas en un par de meses, se vienen las elecciones, ya empieza a haber elecciones, ya en abril, mayo ya arrancan elecciones en diferentes lugares del país. Atención, seguimos, a ver, a su criterio, ¿hubo o no hubo estafa a los inversores? Seguimos, según el último voto del balotaje, esto es interesante porque tiene que ver con el voto de Milei, si creen que hubo estafa o no hubo estafa, pero con el último voto en balotaje. Obviamente el 93% de los que votaron a Massa cree que hubo estafa. Y atención a esto, solamente de los que votaron a Milei, 1 de cada 2 que votaron a Milei cree que no hubo estafa. Insisto, 1 de cada 2 encuestados que votaron a Milei en el último balotaje creen que no hubo estafa. Es un dato, solamente 1 de cada 2 sale a bancarlo a Milei. El 30% cree que hubo estafa de los votantes de Milei en el balotaje. Y un 17.3% prefiere no opinar. Y atención a esto, porque acá está... O hacerse el boludo, vamos a ponerlo así. O también. Vamos a pasarlo en limpio. También, porque ya no saber, ya todos saben, digamos. Ya todos saben de qué se trata. Todos saben. Seguimos más con encuestadoras, números. Ahí estamos, es Subancórdoba. Ahora en unos minutos vamos a hablar con Gustavo Córdoba, que es uno de los titulares de esta encuestadora, de los que hizo la encuesta, vamos a estar hablando con él. Nivel de acuerdo con la siguiente frase: hay que controlar más las cosas que hace Milei en el gobierno del país. Casi el 70%, 69.9% cree que sí, que hay que controlar más las cosas que hace Milei en el gobierno del país. Y esto tiene que ver mucho con el entorno, con lo que hizo Milei en la Casa Rosada, con la gente que quiso entrar en la Casa Rosada. Hay muchos rumores de la vida de Hayden Davis en estas últimas horas. Nosotros estamos tratando de chequear todo. Por ahora lo tenemos descartado. Si quieren le contamos a la gente, porque esto hay que decirlo. Y también está bueno desmentirlo por ahora. Hay un rumor hace un ratito ya, hace minutos. Hay un rumor. Yo les voy a contar el rumor y voy a contar la información que tenemos. Primero vamos al rumor. Hay un rumor hace minutos de que Hayden Davis, uno de los dueños de la moneda Libra, hay un rumor hace minutos que dicen que se mató, que se suicidó. Hace minutos hay un rumor que dice que Hayden Davis, el titular de la criptomoneda Libra, de la estafa que vive en Estados Unidos, se mató. Bueno, nosotros por ahora lo fuimos a chequear y tenemos confirmado que eso es falso. Exactamente. Una de las personas que lo habló al respecto fue, no sé si lo tienen, la persona que, el Instagramer, que aparece con anteojos grandes. Sí. Bueno, no, decir que en realidad lo que pasó es que no se encuentra, entre otras cosas, porque pidió seguridad privada, está en un lugar resguardado, entonces hay que tener en cuenta que eso de plano estaría rechazado. Es una versión, lo comentamos también porque es una versión muy extendida en redes sociales, cosa que, bueno, bajamos cambio, no es así. Exacto. Bueno, decíamos que obviamente Milei tiene que controlar a la gente que entra en su entorno, sobre todo, y hablábamos de Hayden Davis. Estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, director de Subancórdoba, sobre todos estos números que estamos viendo y la imagen de Milei. Gustavo, ¿cómo te va? Acá te saluda Jonathan, Federico y Lu. ¿Cómo estás? ¿Bien? Equipo, qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿qué pasa con la imagen de Milei? Porque en el gobierno salió a operar que está mejor que nunca, que esto que lo favorece, que creció. El gordo Dan tuiteaba que siga vendiendo criptomonedas, Javier Milei, que haya más criptomonedas. Bueno, en ese estado está el gobierno. ¿Qué estudio hicieron ustedes? Lo estábamos repasando, pero sobre todo con la imagen de Milei. ¿Cómo lo ves la imagen de Milei hoy? Primero, a ver, no es que no quiera responderte, pero la imagen de un político, cualquiera, presidente, opositor, lo que fuere, ha dejado de ser predictor electoral. Claro. Porque está todo negativizado. Si no ves cualquier encuesta te darás cuenta que, salvo alguna muy afín al gobierno,
todas, en general, marcamos la diferencia de que toda la política está con diferencial negativo. Algunos con diferencial agravado, esto es 2 de negativa por 1 de positiva. Dicho Claro. esto, yo te diría que hay que enfocar a la reputación, a la credibilidad del Exacto. gobierno, porque, a ver, como una especie de conclusión, hoy a mí me queda la duda razonable, y a mucha gente también, de pensar de si el gobierno manejó así el tema cripto, ¿no estará manejando así también la economía argentina? Claro. Digo, es una pregunta retórica, sin respuesta, pero evidentemente que es una gran pregunta para que el Círculo Rojo se la haga, para que se la haga el Fondo Monetario, los factores de poder, la oposición y etcétera, ¿no? Claro, tal cual. ¿Y cómo está la imagen? O sea, ¿la imagen negativa de Milei creció? Sí, creció. Nosotros la tenemos establecida en cerca de 56, 57 puntos, 2 o 3 puntos más de lo que medimos hace 15 días atrás. Es decir, que sí hubo un impacto allí. Pero bueno, creo que la pérdida más grande que tiene este gobierno es el de no encontrarle una salida a esta crisis, ¿no? El intento unilateral de clausura, que fue el reportaje de Milei concedido a Johnny Viale, no hizo más que agrandar la crisis y agregarle escándalos anexos. Y creo que ahí en este punto los especialistas en crisis señalan que esta se transformó en una crisis de sombra larga, que nos va a seguir dando episodios a medida que avance el tiempo. Claro, eso suele pasar en algunos casos. O sea, vos lo que estás diciendo es muy interesante, es que lo que se filtró del video de Milei con Jonathan Viale empeoró todo, digamos. Claro, porque de no haber sido eso, hubiese sido un reportaje más de Milei, malo, nervioso, pero a tono con los que dio anteriormente. Quedó expuesta la maniobra, quedó expuesta el pseudo acontecimiento, ¿no? El pseudo periodismo. Entonces ahí es donde, viste, cuando al mago se le ven los hilos o cuando Claro. al mago se le acaban los conejos, bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Es legítimo que un gobierno, para comunicar, apele a estos mecanismos de pseudo acontecimientos. Ahora, el dilema está en que te enamorás de estos mecanismos y haces solamente esto, ¿no? Claro, a mí me llamó mucho la atención el número altísimo para mí, para lo que vengo observando, de la gente que sabe de este caso. Me pareció un montonazo que lo sepa casi todo el mundo cuando el gobierno obviamente intenta y muchas veces lo logró que no acceda a la gente, que no llega a ese tipo de información, que no penetre hasta el fondo. Y acá hubo casi un 100% de personas que ya saben qué pasó. Y eso es un problema para el gobierno. Claro que sí, y lo hemos visto en todas las encuestas, ¿no? El altísimo grado de información y de penetración de este tema en la opinión pública, porque si bien yo coincido con muchos que el tema cripto es un tema de nicho, Claro, la palabra estafa no. claro. La palabra estafa le dio el tono masivo, transversal, popular, que quizás el gobierno no pudo evitar. Dicho esto, lo que también queda en evidencia, John y equipo, es que hay una mala praxis en el manejo, porque los encuadres que intentó hacer el gobierno desde el principio no han tenido ningún tipo de efecto. Ni que Milei tuiteó como ciudadano, en la encuesta nuestra el 60 dice que no, que tuiteó como presidente, que no fue una estafa, para nuestra encuesta el 60% dice que sí lo fue. Entonces, cada uno de los supuestos que el gobierno trató en la salida de la defensa, ¿no?, de esta situación, inclusive yo les diría que lo más grave, además de esa pregunta retórica del principio, es el hecho de un gobierno, no importa municipal, provincial o nacional, cuando está atravesado de sospechas de corrupción por sobornos o coimas, y además por financiamiento ilegal de campaña electoral, ¿sí?, los gobiernos ahí tienen que parar la pelota, dejar lo que tienen que hacer y empezar a transparentar algunas cuestiones, porque ahora, de ahora en más, esta crisis de sombra larga que yo les señalaba recién, va a significar que todos miremos de otra manera las cosas que hace y sobre todo que dice el gobierno, ¿no? Claro. ¿Y cómo impacta la imagen de la hermana de Karina Milei? Entiendo que estas mediciones, este estudio se hizo con la estafa, con la palabra estafa. Ahora hay otra palabra más que se le suma, que es la palabra sobornos o su sinónimo, que es coimas. ¿Cómo pega esto? Digo, ¿cómo pega la imagen de la hermana y cómo va a pegar esto de esta nueva palabra que es sobornos / coimas? Mirá, nosotros preguntamos si era creíble o no que Karina Milei hubiese cobrado algún soborno por este tema de promoción de la criptomoneda. Y un 56% nos dijo que sí, que era creíble. Un 29% nos dijo que no. Claro. Que no lo era. De cualquier modo, déjame advertir
que el triángulo de hierro, la mesa chica, la mesa política del gobierno, quizás nunca se imaginaron estar en esta situación. Claro, fue Por inesperado. eso no tenían respuestas, por eso no estaban preparados. Eventualmente, fíjate, para una crisis, sobre todo cuando gestionás algo público, tenés que pensar siempre que el Estado es crisis propenso. Es decir, que los momentos de tranquilidad serían extraordinarios. Lo que es habitual es que tengas conflicto, tensión, crisis, etcétera. Y si vos no tenés a tu primera línea o segunda línea preparada, capacitada para responder en estas situaciones de tensión, bueno, se nota. Desde el viernes hay un apagón digital de los libertarios. Sí. También ha habido una opinión pública digital aletargada que no se manifestaba por temor a los trolls. Y sin embargo ahora estamos viendo en X, mira, yo estoy en las dos redes, ¿no? En Blue Sky y en X. Sí. En Blue Sky dice, no, en Twitter nos pasaron por arriba, porque mucha gente que antes no emitía opinión en X, ahora sí lo está haciendo. Claro. ¿Vos medís la imagen de Karina Milei y de Santiago Caputo, del Triángulo de Hierro? Sí, siempre medimos. Es como ir a una verdulería y preguntar si es tomate, lechuga. Claro. A veces no publicamos porque nos da cosa, pero porque son muchos temas y entonces tampoco queremos apabullar, pero dan diferencial negativo alto ambos, arriba del 60% de negatividad. Diferencial negativo alto. Y eso no es un lastre para el presidente de la Nación, obviamente no se los va, no se los va a sacar encima, Mira, van a seguir con él. Pero vuelvo a insistirte con la idea de que hoy tener imagen negativa no es un diferencial negativo al momento electoral. De Claro. hecho, Massa y Milei, cuando fueron al balotaje, los dos tenían diferencial negativo. Mauricio Macri, cuando fue electo presidente en el 2015, tenía diferencial negativo. Cristina Fernández fue electa vicepresidenta en el 2019 con diferencial negativo. claro. Y el núcleo duro se fideliza porque una de las estrategias del gobierno es, bueno, decir ahora, bueno, este es el momento donde hay que fidelizar el núcleo duro. Se van a ir varios, vamos a perder varios, pero vamos a fidelizar un núcleo duro con esta crisis. ¿Esto está pasando? ¿Lo estás oliendo? ¿Lo estás midiendo? ¿Esto es posible? ¿Puede llegar a pasar? Mira, no creo que dependa de un deseo del gobierno, pero ese núcleo duro ya existe, Claro. ¿no? Yo te voy a decir, hay una pregunta que hicimos para controlar, no para publicar, que pusimos, de esto toda la culpa la tiene el kirchnerismo. ¿No? Vos me Sí. dirás que tiene que ver el kirchnerismo No, con tiene esto, mucho. pero bueno. Me imagino que, por lo menos en una parte del electorado, me imagino que fue alto el número. El 29% de las personas entrevistadas dijo que el kirchnerismo tenía la culpa de esto. De la estafa. Sí, sí, sí. A ver, perdón que haga esta fantineada. Pará, pero en serio esto. O sea, vos me estás diciendo, yo le esperaba un número más bajo el que me dijiste, me está sorprendiendo un montón. O sea, un tercio de los consultados cree que la estafa de Milei es culpa del kirchnerismo. Sí. No sé cómo seguir realmente. Es que el problema ya no es Milei, o el paciente no sería Milei. Yo creo que hoy el problema es la sociedad argentina, que dista mucho de ser una sociedad simple, somos una sociedad más bien compleja, contradictoria, rota, ¿no? Que asignamos premios y castigos con parámetros distintos de acuerdo a quienes tenemos enfrente, ¿no? Digo, es complejo. Yo te diría que ese 30% de Milei es inamovible. Milei les puede pedir que se tiren de las colinas al mar y ese 30% te juro que lo va a hacer. Claro, directamente. No hay forma, eso no... ¿Cómo ves que puede llegar a cambiar ese No, yo, es ¿sabes qué muy me acuerdo? difícil que Esto me cambie. dispara otra cosa y me acuerdo que en su momento los estudios, informes y demás que daban que Alberto Fernández era quien había tomado la deuda con el FMI. Era altísimo el número. ¿Vos te acordás de esto? En el gobierno. Claro, pero eso es potencia comunicacional de un lado e insuficiencia del otro. Claro. En los encuadres, ¿no es cierto? La puja por ver quién llega al final del día y gana, esa disputa del control de agenda, creo que los sectores progresistas en Argentina, bueno, no vamos a irnos muy lejos, pero los últimos 4 años de gobierno del Frente de Todos fueron un muestrario de cómo se dedicaron a perder las discusiones una tras otra, día por día, ¿no? De su gestión. Claro, tremendo, sí. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico Lamas, un gusto. Te quería consultar si encontraste una diferencia muy grande en alguna de estas últimas encuestas que hicieron con respecto a cómo se tomó este tema en redes sociales y en la calle. Sí, a ver, a mí me sorprendió el nivel de conversación porque
fue masivo, en donde vos hablabas del tema, algunos con mayor medida, otros con menor conocimiento, pero había un altísimo grado de respuesta a esto. Básicamente porque nadie podía entender cómo Milei, en lo que es el área de su expertise más importante, esto es el tema financiero, el tema cripto, el tema digital, podía llegar a tener semejante fallo. La confirmación de que no lo habían hackeado y todo lo demás, y la mala praxis posterior en la defensa de la posición del gobierno, no hicieron más que amplificar este escándalo, transformándolo en una crisis. Así que yo te diría, yo encontré bastante similitud y paralelo entre lo que me decía la encuesta y lo que decía la calle, ¿no? Perdóname, y te sigo con esto. ¿Y pasó en algún otro momento de que hayas medido a lo largo de este año y medio que esa similitud existiese de tal forma? Por lo general sí, A veces en los momentos electorales, dependiendo de lo que estés midiendo, puede haber algún diferencial. O cuando ocurre algún acontecimiento muy traumático, ¿no? Que la opinión de la gente entra en carriles más reservados, pero sí, pasa habitualmente, no es muy complejo ver la opinión reflejada. Es mucho más fácil, te diría, para nosotros reflejar el contexto en el cual se producen los acontecimientos políticos que reproducir, por ejemplo, el clima electoral, ¿no? Claro. Gustavo, te agradecemos mucho, sabés que teníamos algunos minutos, así que no quiero sacarte más tiempo, te agradecemos muchísimo este contacto. Una cosita, déjame agregar. Hay una pregunta que nosotros hicimos de si el periodismo político era poco creíble en la Argentina, que nos dio muy alto. Déjame decirte, porque ustedes tienen en su señal, en su portal, un periodista de mayúsculas, ¿no? Como Ari Lijalad. Sí. A veces me pasa, y créeme, tengo 30 años de trayectoria en esto, entonces nosotros interactuamos permanentemente con todo el periodismo político de la Argentina. Hemos tenido momentos muy dramáticos, momentos no tanto, y ciertamente hay una gran cantidad de periodistas políticos que son poco creíbles, pero hay también un montón de periodistas políticos que son muy creíbles. Y creo que esa cuestión que nosotros hemos evaluado, ese 85% que dice eso, brinda una enorme oportunidad al trabajo periodístico profesional de primera línea. Y creo que ustedes, diarios de primera línea en la Argentina, como qué sé yo, hoy te puedo citar La Nación, porque estoy viendo que las plumas principales de La Nación tienen un comportamiento periodístico impecable, ¿no? Clarín, que sorpresivamente también se suma, y el resto de los portales digitales y los periodistas del interior están dando un registro de este evento que sin dudas está a disgusto de lo que preferiría el gobierno nacional, ¿no? Entonces, esa aclaración me parece relevante porque por allí nos toca, bueno, en la trinchera convivir con el periodismo político argentino y me parecía válida esta aclaración. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por el elogio. Te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, nos volvemos a hablar como siempre. Fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, que una consultora que está mostrando sus números recientes sobre lo que es la causa estafa cripto de Milei. Interesante esto de Gustavo Córdoba. Le vamos a repetir, le vamos a volver a contar a la gente. Hace días y días que el Destape Radio es escandalosamente récord de audiencia. Todo el día, durante todo el día, es un montón de días. Esto más allá de agradecerle a ustedes, le agradecemos un montón que están del otro lado, que nos siguen, nos miran, nos comentan, nos mandan mensajes, nos agradecen. Bueno, esto además de todo eso, que agradecemos un montón, es un dato político. Y debería ser un dato político para el gobierno, más allá de cualquier consultora, cualquier informe. Si el Destape, que está informando minuto a minuto la estafa cripto, la sospecha de soborno de la hermana, es récord, es porque la gente está deseosa de ver, de informarse de eso y de saber qué pasa y qué está pasando. Y esto es un dato político muy malo para el gobierno, que el Destape esté en este nivel récord. Así que nada, le agradecemos a todos los que están del otro lado. Pueden también seguirnos minuto a minuto en el destapeweb.com y toda la programación de todo el día. Le agradecemos muchísimos. Vamos a seguir viendo más números, porque hay otras consultoras también, no solamente Suban Córdoba, hay otras consultoras, incluso consultoras muy oficialistas, que dan cuenta de cómo pegó, cómo repercutió este escándalo en el momento más crítico de la gestión
de Javier Milei. Tenemos más datos ahí, la evolución de las menciones. Esto es el informe de ADHOC, la consultora ADHOC, que evalúa las redes sociales, más que nada, que es el terreno de Milei, ¿no? El lugar de Milei. Vemos el volumen que hubo. Esta consultora destacó el otro día un dato muy interesante, que es que este escándalo tuvo repercusión negativa, casi el triple de lo que fue el escándalo de Alberto Fernández con Fabiola Yáñez. Digo, a ese nivel estamos. A ese nivel le pegó en las redes, en su cancha, en la cancha de Milei, lo que fue el escándalo cripto. Estamos viendo ahí números, cómo pegó el volumen de las menciones en todo el mundo. Es tremendo. Desde el 15 de febrero, el 16, mirá cómo fue subiendo de a poco, tremendo. Recordemos que el 14, el día de San Valentín, a la noche, Milei larga la estafa cripto, ¿no? Esto fue a la noche, el 14, mirá lo bajo que estaba el volumen y cómo subió las menciones de Milei en todo el mundo, ¿no? Pasó de 268 a casi 2 millones. Recordemos que, como decíamos recién, explotó este escándalo a la noche, cerca de las 9, que, bueno, se conoció todo esto. Después, cerca de la medianoche, ya Javier Milei emitió un mensaje, una especie de comunicado bastante raro, diciendo que había sido con buena intención y todo lo que conocemos y toda esa zaraza que ya conocemos, y ya el sábado, sí, a la mañana explotó directamente el tema, y me sumo a algo que decías vos recién, que tiene que ver con la necesidad de informarse de mucha gente, porque a un par de nosotros que nos pasó mientras trabajábamos, era que el sábado a la mañana veíamos que en muchos medios no había notas y de repente vos tenías la portada del Destape con 8 o 10 notas a cargo de el equipo de producción, como ya lo dijimos, Laura Carpineta, Jeremy Aswald y todo el elenco que estaba trabajando en ese momento. Bueno, y eso también repercutió en las menciones porque la gente necesitaba informarse al respecto. Bueno, ahí también hay una correlación. Sí, en un momento se rompe el cerco, en un momento informó fuerte el Destape y después ya se sumaron algunos medios. Obviamente, en un momento ya se rompe el cerco. Hay algunos medios que lo pueden cuidar a Milei, pero en un momento se rompe. Obviamente siguió La Nación, y después ya siguieron varios medios. Llegó a la tapa de Clarín, ya está, claro. Como que ya si llegaste ahí, ya están todos los medios con lo mismo. Obviamente, hoy es un día parlamentario, se van a suspender, hay que ver si se suspenden las PASO, mañana la Corte Suprema, pero esto es tema, está en boca de todos los canales. Seguimos viendo más números de la consultora ADHOC, como la conversación esta digital duplicó el del escándalo de Alberto Fernández en agosto de 2024, 2.5 millones de menciones digitales durante las primeras 72 horas, solo en Argentina. Es una banda, es tremendo. Es muchísimo, estamos hablando, a ver, el escándalo de Alberto Fernández con Fabiola Yáñez fue terrible. Y además hay otra cosa para decir en esta encuesta, que es que hay un dato que tenemos que considerar, que es el tiempo, ¿no? Los días en los que sucedió todo esto. Viernes, sábado y domingo no son días de superactividad en las redes sociales. No lo digo yo, lo dicen quienes manejan las redes sociales. Vos tenés cierta cantidad de flujo de información, de conversación y demás. Los viernes tiende a caer, los sábados prácticamente es más baja que en la semana, y los domingos repunta recién después de las 6 de la tarde. Los niveles de conversación hablo, que en un fin de semana que tiene que ver con la cotidiana, con lo que hace cada uno, con que a veces, qué sé yo, estás ocupado haciendo otras cosas y no estás tanto metido en las redes, que en el fin de semana haya 2,5 millones de menciones digitales, habla de que la gente necesitaba expresarse sobre el tema del momento, que después continúa en la semana, obviamente, ¿no? En el gobierno lo sabían esto, porque a pesar de que fue un fin de semana... Por eso la alargaron el viernes también, ¿no? Bueno. La intención de que se disipe todo en las redes sociales, mandar un tuit a las 8 de la noche un viernes. Y el Día de los Enamorados. El lunes me crucé a un dirigente libertario, uno de los que más respeto, que además es un activo, sobre todo en Twitter, en X, está muy, muy activo, es uno de los más activos, los libertarios más activos, que además es dirigente de La Libertad Avanza. Y él me dijo, hace 48 horas que no duermo, estaba destruido, no sé cómo hizo igual para no dormir 48 horas, pero hacía 48 horas que no dormía.
una radiografía, una foto perfecta de lo que fue el gobierno y la Libertad Avanza en estas horas, porque esto sí, es un poco lo que contaba Gustavo Córdoba, ¿no? Esta sombra que va a durar varios días, porque ya cualquier cosita pica fuerte. Vamos a ver después en la segunda hora del programa, vamos a ver cómo sigue el escándalo cripto, vamos a ver las novedades que hay sobre el caso, pero vamos a seguir viendo números ahora. Ahí estamos viendo, seguimos con ad hoc, sobre todo que esto es muy importante. Y esto es a lo que el gobierno le da mucha importancia, que es la cancha de Milei. Y en las redes sociales la imagen de Milei es muy mala. Es muy mala. Este caso generó que sea muy mala la imagen de Javier Milei. Ya sacando un poco las encuestadoras que llaman por teléfono o hacen lo que se conoce como el CATI, que lo hacen a través de internet y demás. Esto ya es en las redes sociales. Y acá la imagen de Milei se fue muy fuerte arriba. Digo, está en un negativo de 63%. Es récord de negatividad en la imagen del presidente Milei, que su calle, aparte, 6 de cada 10 menciones a Milei en el último fin de semana fueron negativas. No solo creció, como bien dice Lu, en un fin de semana donde la gente no habla, creció bestialmente el caso, las menciones a Milei, sino que en su mayoría fueron negativamente. Digo, hubo poca gente que salió a bancarlo, que seguramente está motorizado también por robots y por todas las granjas de troll que tienen pagas por el Estado, que paga vos, Fede Lamas, paga Luis Píndora, pagamos todos nosotros. ¿Yo? Sí, vos también. Oh, todo. Que encima esos lo garpan eso, usan guita para eso y así todo les dio mal, muy mal esto. Digo, gran parte de lo positivo, de lo verde que estamos viendo ahora en pantalla, ese 31% de las menciones positivas, están traccionadas por el aparato del Estado. Imagínate si no estuviera eso. Digo, sería mucho más alto todavía los números negativos contra Milei en las redes sociales. Sí, y te sumo algo más que también seguramente vos también lo viste y me refiero a que no solamente fue una idea de quedar con una imagen negativa, sino que además dio un paso más y se transformó básicamente en meme. Claro. Y meme no solamente para nosotros, sino también para lo de su sector, digamos que esto que hablabas vos y que se venía hablando, que apuntó directamente a su núcleo político, porque ya empezaron a cargar, bueno, en Estados Unidos, en Europa, ya se empiezan a hacer videos constantemente de que no sabe nada de criptomoneda, entre comillas, de que le interrumpen la entrevista, o sea, cambió rotundamente la imagen de también esa persona poderosa, que un poco decía recién, Suban decía lo mismo, que lo que más golpeó dentro de su lugar es que al final de lo que dice saber no sabía nada. Y bueno, vos también lo habrás visto seguramente con los memes, los comentarios, las entrevistas en el exterior, donde ya lo cargan directamente, ya lo boludean. Sí, claro. Vamos a hablar un poquito después de lo que pasa en redes en torno a la figura de Javier Milei, pero sí es cierto lo que decís. Esto es muy importante porque hay también una encuesta de, creo que es Monitor Digital, que muestra las menciones, las palabras claves en el mundo digital, y una de los conceptos que se quiso insertar en el ecosistema digital es el de mejor presidente, claro, sí, a través de hashtag. ¿Sabés cómo pegó eso? Muy poco, claro. Casi nada. O sea, si vos ves las palabras clave que se utilizaron, la de Milei presidente, que era el hashtag que quería instalar el oficialismo, claro, Romo, sí, el gordo Dan, el gordo sí, Dan esto y salió de la demás. Casa Rosada, sí. No pegó porque no era el momento, son cosas que no van. Milei le da mucha bola a las visualizaciones. ¿Ustedes se acuerdan en campaña cuando decía, hey, tengo 1 millón de visualizaciones? Si vos entras hoy a los principales trolls de Milei en las redes sociales, el rebote que están teniendo es bajísimo. Bajísimo, en visualizaciones en su piso. El gordo Dan, hace 3 meses tenía 1 millón de visualizaciones. Ahora entras y a lo mejor tiene 50.000, 60.000. Ahora, ataquemos. Esto muestra, no, pues esta es la calle de Milei, esto parece una boludez que uno dice, pero esto que tiene que ver, bla. Sí, total. Pero es la calle de ellos, digo, y esto se está viendo fuertemente. Nos queda un gráfico para ver y cerramos el tema de cómo cayó la imagen de Milei con respecto a la estafa y la causa de sobornos. Vamos a ver el último gráfico que tenemos, que muestra también, ¿no?, cómo se derrumbó la imagen de Milei, sobre todo cómo subió la imagen negativa.
Ahí estamos viendo. A la agenda negativa, ahí está, sin control de encuadre, la idea de que el presidente fue parte de una estafa y los debates sobre el juicio político centralizaron la conversación. La respuesta de los creadores de Libra fueron rápidamente viralizadas por los usuarios. Vamos a ver el gráfico grande, que son los conceptos asociados a Javier Milei entre el 14 y el 17 de febrero, que es desde que comenzó la estafa hasta que terminó. Vamos a verlo en grande. El primer concepto que aparece asociado a Javier Milei es criptomoneda. Esto habla un poco, y volvemos al principio, ya todo el mundo está enterado de esto. Si bien es difícil de explicarlo, la cripto, cómo fue la estafa cripto y demás, la gente ya sabe que la estafa fue con criptomoneda. Por eso es el principal concepto asociado a Javier Milei. El segundo es juicio político. Recordemos que inmediatamente la oposición sale a pedir juicio político, que está avanzando muy lentamente en el Congreso, pero fue el primer movimiento de la oposición. Millones de dólares. Es el tercer concepto. Recordemos que son 100 millones de dólares los que perdieron los estafados. Milei estafador, eso es terrible, ¿eh? No, es un montón. Cuarto muy concepto asociado a Javier Milei es Milei estafador. Digo, en este tipo de conceptos podría haber también figurado, como bien decía Lu, mejor presidente de la historia. Es que realmente el aparato digital de Milei, puesto en marcha y bien utilizado, le funciona en X, porque cuando instalan una tendencia, la mantienen. Claro. Que fíjate que fue tal el volumen de la conversación y fue tan importante el caso que no pudieron hacerlo. No, ni con bots, ni con la tropa digital, ni con ninguna de estas boludeces. No pudieron. Exactamente. Seguimos. Milei estafador es el cuarto, decíamos. El quinto, y este es fuerte, el quinto concepto asociado a Javier Milei en las redes sociales entre el 14 de febrero y el 17 es Ponzi. Aldo Ponzi. Aldo Ponzi, el querido Aldo Ponzi. O sea, ya pasamos de la estafa al Ponzi. Está todo relacionado, está todo relacionado. El próximo concepto asociado a Milei es Trump. El otro es dueño. El otro es Libra. Digo, todo tiene que ver con este caso. No hay otra cosa, ¿eh? Todo lo relacionado a Milei en todos los últimos días es sobre la estafa. No le pudieron entrar por ningún lado. El gobierno no pudo hacer nada, ni lo del Banco Nación, que ahora vamos a estar repasando, ni todo lo que están sacando por el costado está entrando. Bueno, que lo del Banco Nación es un rebote político de algo que tiene que ver con la estafa, porque claramente ahora, ¿cuál es la búsqueda urgente del gobierno de Javier Milei? Cambiar la agenda. Claro. Necesitan ya cambiar la agenda. Caramelo de madera. Bueno, hay que ver por eso. Sí. Saludos a Adrián Morales. Hay que ver por eso qué pasa con Johnny Viale, con lo que fue el tema Johnny Viale. Más allá de la estafa y el soborno, el gobierno intenta potenciar el escándalo entre Johnny Viale y supuestamente con denuncias supuestas contra algunos periodistas. Algunos nombran, no sé, Eduardo Feynman, Luis Majul. El gobierno necesita subir ese puterío entre las divas de la TV para encontrar un nuevo foco de escándalo, claro, que lo saque a Milei de eso. Por eso le viene bárbaro el tema de Johnny Viale diciendo en la tele, vos que te la llevaste, vos también. Después vamos a ver, salió a contestar Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre este tema, no sabemos por qué. Hay gente que se está autoincriminando, nadie las nombró, pero se autoincrimina, pero no importa. Vamos a contarlo igual, porque más allá del tuit de Milei, hay un tuit de Milei previo, que no lo nombra, se mete igualmente Horacio Rodríguez Larreta, obviamente lo recontra trolearon a Larreta, salieron todas las redes a decir que era él el que nombraba a Johnny Viale, pero bueno, vamos a estar con este escándalo. Seguimos el final, ya con los últimos conceptos asociados a Javier Milei, en el cuadro que tenemos. Entonces decíamos, dueño Libra, Milei promocionó y miles de personas. Está bien, todo relacionado, todos los conceptos están relacionados. Ahí estamos viendo, dueño Libra, Milei promocionó y miles de personas, que son todos los estafados y todo lo que pasó con la estafa Libra de Javier Milei. Estos fueron los conceptos asociados a Javier Milei entre el 14 de febrero y el 17 de febrero. La gente ya sabe que hubo una estafa de millones de dólares, que perdieron miles de personas, que está involucrado el presidente de la nación, y la imagen negativa de Milei crece día a día. Vamos a una tanda, segunditos nada más y ya volvemos. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio y punto.